Gloria al Señor, gloria al Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Denle un aplauso al Señor, hermano. Estamos contentos, estamos felices de estar en la casa del Señor. Y mientras aplaudimos, voltea al que está a tu lado y le dice: estoy feliz por estar en la casa de mi Padre Celestial. Estoy feliz por estar en la casa de mi Padre Celestial. Estamos bien contentos, hermanos, por lo que Dios está haciendo, lo que seguirá haciendo. Y bendito sea Dios que somos parte de su grande misericordia y de su grande amor. Ocupe su lugar, vamos a empezar. Quisiera que ahí como están sentaditos, vamos a orar y luego ya repartimos las clases de los jóvenes. ¿Les parece? Ahí sentaditos como están. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por las cosas que tú haces, las cosas que has hecho y las cosas que seguirás haciendo. Te doy gracias por la iglesia que tú has comprado con tu sangre en toda la tierra. Y esta pequeña iglesia, Señor, este pequeño miembro de tu cuerpo que nos reunimos aquí, te damos gracias por ellos. Te rogamos una maravillosa bendición para cada familia que se reúne en este lugar y en todos los lugares de la tierra, mi Señor, que hoy domingo levantan manos santas para adorarte, para agradecerte y que somos parte de la gran familia que compraste con tu sangre. Señor, gracias por lo que se ha llevado a cabo. Te hemos adorado, te hemos alabado, te hemos cantado, te hemos dado gracias. Ahora quiero poner a tu pueblo en tus manos. Cada maestro, mi Señor, mi hermana Laura, Daniel, un servidor, mi Señor, y todos aquellos que de alguna manera han puesto su corazón, han puesto su voluntad para poder ayudar, para poder servir en este lugar, mi Señor. Te ruego que los bendigas y así como hacen ellos, mi Señor, en la obra, haga mi Señor con ellos. Bendígales en gran manera, llenándoles de gracia, de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento, de amor, y Padre mío, y de sus bendiciones. Padre, le damos gracias también por los jóvenes, por los niños. Padre mío, por todos los que nos reunimos en este lugar. A ti sea todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza. Los jóvenes tienen sus clasecitas allá atrás. Pasen, ya tienen, lo están esperando. Gloria al Señor, gócense. Jóvenes, jóvenes. Todos los que hablan de habla inglesa, japonesa, coreano, taiwanés, están ahí atrás. Gloria al Señor. Vamos a esperar que salgan y luego ya nos vamos a dar inicio. Vamos a continuar en esta mañana con el viaje que tenemos acerca de los estudios que hemos estado teniendo. El día de hoy es algo bien interesante, hermanos. Entonces, les recomiendo que pongan atención. El Señor ha puesto en el corazón de un servidor de poder hacer esto un poquito diferente el día de hoy. Queremos que usted se vaya entendiendo la enseñanza en esta mañana. Entonces, si acaso por alguna razón vamos un poquito rápido o decimos algo muy apresurado, algún texto apresuradito, deténganle. Háganme la pregunta que tengan que hacerme concerniente al tema y primeramente estaremos contestando la pregunta, y si no podemos contestarla, les aseguramos o les decimos que tan pronto tengamos una respuesta se la vamos a dar. ¿Sí? Entonces, siéntase cómodo. Esta es una pequeña clase que vamos a estar en esta mañana. Vamos a hacer varias preguntas. Dentro de las preguntas que vamos a hacer, creemos que todas las respuestas van a estar correctas, o lo que no se sienta mal. Queremos que usted participe. Queremos que usted se envuelva y queremos que usted aprenda. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar con el viaje que tenemos acerca de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Hoy en día, hermanos, hoy en día esa ciudad se compone de 8. No son las 12 que habla Nehemías. Hoy en el día de hoy se compone de 8 puertas. Hay algunas cerradas por ahí por algunas razones que hoy vamos a ver. Pero en lo personal, hermanos, en lo personal, no podemos permitir que puertas se cierren permanente en nuestro muro de protección. Como hemos estado hablando en la anterioridad, el libro de Esdras nos enseña la importancia de la restauración del templo, que ya hablamos de eso, que es nuestro cuerpo personal, pero también hablamos de la importancia de cubrir el templo, de resguardarlo por las cosas que puedan entrar y destruirlo nuevamente. Ustedes habrán recordado o se recordarán mientras estamos platicando de personas que un día estuvieron en este lugar, o de la iglesia que usted venga, que levantaban las manos
que usted les veía adorar a Dios, que usted les veía cantarle a Dios, que usted les veía testificar de Jesucristo. Usted los veía hacer tantas cosas que un cristiano normal hace. Hermanos alegres, hermanos felices, hermanos contentos, hermanos que querían que todos supieran el cambio que había en ellos o que había habido en ellos, que el Señor había obrado en ellos cuando se entregaron al Señor. Pero que hoy ya no están en la iglesia. Hoy ya no sabemos dónde están. Muchos de ellos están otra vez esclavos en lo que hacían antes. Y extrañamos a nuestros hermanos que una vez adoraron con nosotros, pero que ya no están con nosotros por diferentes circunstancias. La mayor circunstancia principal es el descuido personal, ¿sí? Nos olvidamos de quiénes éramos en Cristo Jesús, lo que Él había hecho en nosotros, y dejamos o le dimos poca importancia a lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Hoy vamos a tocar un tema que en cierta forma tiene cierta polémica. No vamos a ser partidistas, no vamos a decir así es o tiene que ser de esta manera, porque hay dos fuentes que en su forma personal tienen los textos que respaldan lo que cada quien dice. Pero en esta mañana vamos a dar un punto de vista y yo en lo personal voy a hacer que usted decida por cuál se va a ir. Eso va a ser una decisión muy personal. Hemos estado hablando acerca de las piezas de la armadura. ¿Cuántos me pueden decir cuántas son? ¿De cuántas habla? Alguien dijo 6. ¿Estás segura? Amén. Son 6. Me le dan un premio a la hermana cuando salga un juguetito de ahí. La hermana agarra un juguetito y se lo lleva. Son 6 puertas en lo personal. La pregunta es, ¿cuáles son? En orden. Las armaduras, perdón. ¿Cuáles son las piezas en orden? Es que esto es bien importante, hermanos, porque esto nos compite o nos considera a nosotros como hijos de Dios. Porque quiera que no, por muy bonitos que vengamos a la iglesia, por muchos moñitos que traigamos, por muy buen traje que vengamos, por muy buen perfume que traigamos, hermanos, estamos enfrascados en una batalla. A veces no estamos preparados y no venimos vestidos como soldados, o caminamos la vida cristiana no vestidos como soldados y viene la guerra y el enemigo nos pesca descuidados. Entonces, estamos enfrascados en una batalla, quieramos que no. Por eso nos detuvimos en esa puerta, la puerta de los caballos, que significa que en nuestra vida tenemos una guerra espiritual. Y hemos estado tratando los temas, pero hoy nos ocupa una pieza de la armadura muy importante. Entonces, iniciamos, acuérdese, de ceñir nuestros lomos con la verdad. ¿Se recuerda de eso? Que hablamos del globo, cuando lo aprietas demasiado le salen 2 pancitas, ¿se acuerdan de eso? Esa es la primera pieza de la armadura, ceñirnos nuestros lomos con la verdad. Entre nosotros no puede haber ese tipo de cositas, mentiras piadosas, mentiras blancas. Tenemos que hablarnos con la verdad. Una de las cosas que más duele en nuestra vida es que nos digan la verdad cuando estamos equivocados. No queremos admitirlo, duele. Cuando nosotros vamos al médico por alguna razón, por alguna cortadura, y que el médico quiere coser ahí, ¿qué es lo que hacemos? Nos hacemos para uno, no queremos que la toque, porque nos duele. Pero es la única forma de que puedan sanar, haciendo la incisión que se necesita. La verdad, hermano, nos ayuda a sanar, a entender, comprender el error en el que estamos. Si aceptamos la verdad sin chistar o sin crujir los dientes contra la persona, vamos bien. El Espíritu Santo está ahí, está tratando con nosotros. Pero la persona que se enoja, cuando le dicen la verdad, sabiendo que está en el error, hay algún problema dentro de la persona, perdón. Entonces, en esta mañana vamos a tocar un temita muy interesante. La segunda pieza, hablamos de la coraza de la justicia, que es la que protege el corazón de los sentimientos. ¿Se acuerdan que hablamos de cuando una persona te ofende? No es la persona la que nos debemos de preocupar, es cómo yo recibo las palabras y cómo las guardo. Si yo quiero que me dañen o no quiero que me dañen, yo decido eso. Para eso me sirve la coraza de justicia. Protege mi corazón de los sentimientos, de las ofensas, de las palabras que las personas me avientan, especialmente las mentiras del diablo, para que mi corazón no se lastime. Porque el corazón lastimado, hermanos, el corazón doliente, es imposible que ese corazón levante las manos en oración a Dios. Es imposible que ese hermano le cante a Dios. Es imposible que ese hermano tenga una buena relación con la familia, porque está pensando en las ofensas que le hicieron. Y esa coraza es la que protege nuestro corazón. ¿Se acuerda que citábamos Proverbios capítulo 4, verso 23? Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida.
Entonces, esa segunda pieza es muy importante, la coraza de justicia. La tercera pieza, ¿se acuerdan que hablamos del Salmo 126, verso 6? Cuesta, son lágrimas, se burlan de ti, te vituperan, muchas veces te escupen, muchas veces te juzgan de loco cuando les hablas del Evangelio. Tenemos que calzar nuestros pies con el apresto de la verdad, hablar del Evangelio. No podemos guardarnos las buenas noticias, hermano. Las buenas noticias se distribuyen, las buenas noticias se dan a conocer con las personas. Hay muchas personas, o vemos muchas personas aquí que en algún tiempo de nuestra vida estuvimos en el suelo, por una circunstancia de la vida, por problemas, quizás enfermedades en la familia, problemas financieros, matrimoniales, en fin, cuánto tipo de cosas había, de vicios. Y estuvimos en lo más duro de la batalla, en lo más duro de nuestra vida. Pero alguien nos habló de Jesús. Alguien nos habló de Cristo, que había solución en Cristo Jesús, que Él podía romper las cadenas, que Él podía darnos libertad, que Él había pagado un precio por puro amor por nosotros. Y cuando aceptamos esas noticias y decidimos abrir el corazón por como, a lo mejor la palabra no cabe, pero como por arte de magia nuestra vida cambió, ¿no? Ya no fuimos los mismos, fuimos diferentes ahora. 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Ya las cosas que fueron atrás ya no funcionan, ya no te recuerdes de ellas, eso quedó atrás. Ahora mi vida es diferente en Cristo Jesús. Y hay muchos que estábamos en esa condición. Y hay muchos que hoy en día están en esa condición, pidiendo a gritos una solución para el problema que tienen personal y familiar. Y adivine qué, nosotros tenemos la solución. Y esa gente necesita saber, por eso tenemos que calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio. ¿Se acuerdan del escudo de la fe? Que es bien importante tenerlo para que los dardos no lleguen, las dudas, las cosas que a veces nos hacen titubear, que nos hacen dudar, que nos hacen tener diferentes opiniones. Ese escudo es bien importante, hermano. Es como si fuese una doble protección de mi corazón. Acuérdense que les dijimos también que la fe no es una garantía de que Dios esté obligado a cumplir nuestros caprichitos o nuestras peticiones. La fe es la que agranda, es la que hace que estén una gran diversidad de posibilidades de que lo que yo le pida a Dios se va a hacer una realidad. Posibilidades, no es una garantía. Por ejemplo, Hebreos 11:1, es una cita que muchos utilizan. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. No es la garantía, es el yo saber que va a suceder, pero no es ninguna garantía. Usted no va a encontrar la palabra garantía. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo cuando estaba enfermo y le pidió al Señor que lo sanara? ¿Cuántas veces le pidió que lo sanara? 3 veces. ¿Y qué le dijo el que le dijo a Pablo? Pablo, tu fe es tan grande, estoy obligado a cumplirte la petición. No. Porque lo más importante no es lo que Dios puede hacer por mí, sino Él en mi vida. Que me baste su gracia es mejor que todas las cosas que me puedan suceder, su gracia es más que suficiente para mi vida. Que te baste mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando el enemigo te dice estás en el suelo y tú levantas las manos aunque estés tirado, me acuerdo de Pedro, se va a acordar de un muchacho que le decían la canica y no le gustaba que le dijeran la canica. La canica era un muchacho que levantaba aceite muy rápido, se enojaba muy rápido la canica, especialmente cuando le decían la canica. Y uno de los amigos era a veces somos así nosotros muy curiosos, y el amigo le empezaba a decir, canica, y la canica se enojaba. Canica, y hasta que el canica se enoja y va y pum, sas, y como los libros que ponen puras X y puras A. Y empezó a escucharse y el chavo en el suelo y la canica encima de él. El chavo ya no podía moverse, pero estaba con la mano así. Canica. Y a veces nosotros, hermanos, somos de esa manera. Somos de esa manera. Entonces, hoy nos va a tomar la quinta pieza de la armadura, ¿okay? Que es el yelmo de la salvación. ¿Se acuerdan que yo les comenté que hay muchos cristianos que antes estaban y ya no están? Se han vuelto atrás, ya abandonaron la carrera. Bueno, una de las razones principales es esa. Dudaron del amor de Cristo, dudaron de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario
y sobre todas las cosas, voy a mencionar la palabra, dudaron de su salvación. Entonces, esta pieza de la armadura que protege nuestra cabeza es la que nos protege de esas dudas en nuestra vida. Cuando el enemigo, hermanos, logra hacerte creer a ti que tú no tienes ningún tipo de valor, que no es posible que nadie pudiese haber hecho algo por ti, que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue un mito, no fue cierto, y que lo que has creído todo este tiempo es una grande mentira. Cuando el enemigo logra eso, tú estás completamente, como dicen en el mundo, completamente frito. Porque lo más importante, lo más preciado que tenemos en nuestra vida es la certeza de quiénes somos en Cristo Jesús. Somos la certeza de lo que éramos antes y lo que ahora somos. Decía un pastor, no negamos lo que fuimos, no negamos lo que hicimos, pero damos testimonio de lo que ahora somos en Cristo Jesús. Todo eso porque en la cruz del Calvario sucedió algo que hasta hoy en día sigue teniendo un gran efecto y un gran poder en las personas que creen. El dudar de la salvación, hermanos, no es como les dijéramos, no es una opción. No tenemos esa opción, tenemos que estar seguros o sí de nuestra salvación. Todas las cosas pueden venirse abajo, hermanos, todos los problemas pueden venirse en nuestra vida, todas las enfermedades pueden visitarnos, todas las ruinas pueden llegar a la casa. No podemos dudar del grande amor de Jesús hacia nosotros, hermanos, porque el amor de Dios no se distingue por lo que nos da, sino por lo que ya hizo en la cruz del Calvario. Entienda eso, hermano. Por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario, valorizamos todo lo que el Señor nos ha dado a nosotros. El dudar de la salvación no es ningún tipo de opción, es una grande verdad. Miren, hermano, yo sé que usted como yo conoce muchas personas que antes eran de lo peor. Ayer platicaba con un muchacho y me dice: don Saúl, yo ya no soy el que era antes. Los amigos cuando me ven me dicen: ¿no eres tú el adicto que te la pasabas pidiendo dinero o robando dinero para la droga? ¿No eras tú aquel maldiciente y aquel que luego se ponía los guantes cuando alguien no te quería dar dinero, buscabas la manera? Porque dice don Saúl, yo era diferente, mi vida era un desastre. Yo era un esclavo del vicio, era un esclavo del alcohol. Hoy sufro las consecuencias, sí, porque todo tiene consecuencias. Pero soy nuevo en Cristo Jesús, ya no soy el mismo. Hay una diferencia en mi vida. Mi cuerpo sufre por lo que yo hice, sí, pero es algo que yo me causé. Pero en Cristo Jesús soy nuevo, ya no soy esclavo del vicio, mi vida es diferente. Y ahora ellos me preguntan: ¿qué pasó en tu vida? Lo que les puedo decir es que solamente que Cristo me cambió. ¿Cómo sucedió? No sé. ¿Cómo lo hizo? No sé. Pero soy testimonio vivo de que lo hizo en mi vida. Digo, porque uno de adicto voluntariamente no buscas al Señor. Lo que uno busca es droga. Lo que uno busca es seguirte saciando tu cuerpo, o porque el cuerpo te obliga a pedírtelo, a buscarlo. Pero cuando Cristo llega al corazón, las cosas son diferentes. Hay un cambio que sucede quizás en lo oculto, no sé cómo Dios lo haga, dice él, pero mi vida fue cambiada diferente. Mi vida fue diferente. Entonces en Cristo Jesús lo que tenemos, lo más seguro que tenemos es que en Él es nuestra salvación, hermano. Nunca se le olvide eso. Si el enemigo lo que quiere hacer es que dudemos de esa salvación. Al inicio hablamos de dos posturas diferentes acerca de la salvación. Hay quienes dicen que la salvación se pierde y hay quienes dicen que la salvación no se pierde. ¿Okay? Le preguntaron a un pastor, el hermano Bullón se llama, no sé si usted escuchó el testimonio del hermano, donde a él le preguntan acerca de esta pregunta. Y él decía: es muy sencillo, es muy sencillo. Para aquellos que dicen que la salvación no se pierde, dice: si yo me cuido, por más que me cuide, y si al final de cuentas llega el final de los días y yo me muero, pues bueno, yo no perdí nada porque la salvación no se pierde. Pero por otro lado, dice él, aquellos que dicen que la salvación se pierde, dice: y yo mi vida la cuido, y la cuido, y la cuido, y aquellos que dicen que no se pierde, no cuidaron su vida, y si al final de los días viene Jesús y encuentra que tú viviste la vida holgadamente, desperdiciando tu vida creyendo que la salvación no se perdía, y te encuentras que al final de cuentas la salvación sí se pierde, dice: ¿quién perdió? ¿Quién fue el que perdió? Yo que cuidé mi vida no importando las circunstancias o los dos tipos de pensamientos, o aquel que se confió e hizo lo que quería. Entonces él dice: se los dejo a ustedes que opinen. Entonces el capítulo 2, vaya conmigo al capítulo 2, verso 3 del libro de los Hebreos. Usted va a encontrar algo bien interesante ahí. Y nos vamos a quedar un ratito ahí en el libro de los Hebreos, porque es bien importante.
A veces el enemigo hacemos algo, tropezamos o caemos, hermano, y el enemigo te dice, ¿sabes qué? El Señor ya no te quiere. ¿Por qué hiciste eso? ¿No que amabas tanto a Dios? ¿No que decías que tú nunca lo ibas a hacer? Y cuando caemos, y el enemigo a veces nos incita, nos tienta y nosotros caemos, lo que hace solamente es quererse burlar de cada uno de nosotros. Pero el enfoque principal, la lucha principal de Satanás va a ser que dudemos de nuestra salvación comprada en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 2, verso 3, si esa es la cita, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos una salvación tan grande. No sé si esa es la cita, Hebreos 12:3. 2:3, perdón. Hebreos 2:3. ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Porque el Señor no va a tener por inocente aquel que pisotea la sangre del Cordero, hermano. Que a sabiendas sabemos que se pagó un precio por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir la palabra vicario? Se usa mucho en la iglesia popular la palabra vicario. ¿Alguien? La palabra vicario, hermanos, es decir que yo quito a Janet de esa silla y me traigo otra Janet igual y la pongo en la silla. Alguien que va a sustituir a Janet con las mismas capacidades, características, figura, cara, rostro, todas las células, todo lo que tenga Janet, la va a sustituir con una persona idénticamente igual. Eso es lo que quiere decir la palabra vicario, la sustitución de alguien por alguien similar. ¿Okay? El único que hizo el trabajo vicario de nosotros se llama Jesús. Él me quitó a mí del castigo de lo que yo merecía por mis pecados. Romanos capítulo 6, verso 23 y Romanos capítulo 3, verso 23. Yo lo que hice merecía la muerte, no merecía entrar al reino de los cielos, merecía el castigo por mis acciones. Pero Jesús dijo, yo lo quito a él y me pongo yo. El castigo que debería tomar él, lo tomo yo. La culpa que él debería de pagar, la pago yo. Todas las vituperios, todos los maltratos, maldiciones que le puedan dar a él, yo lo recibo personalmente. Capítulo 38, verso 17, libro del profeta Isaías. Isaías 38, 17. Miren, hermano, cuando uno se pone a pensar esto, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo hizo con tanta alegría, lo hizo con tanto amor por mí y por usted. Él no fue a la cruz renegando, ni repelando, ni diciendo por qué lo estoy haciendo. Fue con alegría. ¿Qué dice el verso 17? He aquí amargura grande me vino en la paz. Escuche esto. Mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción. ¿Por qué? Porque echaste a tus espaldas todos mis pecados. A él le agradó, hermano. Él nos ama tanto como usted nos imagina. Y si el enemigo le hace dudar de ese amor de Jesús hacia usted, hermano, yo no sé dónde usted va a parar. No sé dónde yo voy a parar. No podemos dudar de ese grande amor de Jesús hacia nosotros. No podemos hacerlo. Pero esa palabrita llamada salvación, que muchos dicen que se pierde, que muchos dicen que no se pierde, tiene un gran peso en nuestra vida. Ahora, yo creo que la pregunta obligatoria es, ¿qué quiere decir o qué significa la palabra salvación? Esa sería la otra pregunta que sigue. Y por eso que les dije que la palabra salvación, o más bien las preguntas que ustedes puedan contestar, todas van a tener una respuesta correcta concerniente a lo que usted piense qué significa la salvación. Habrá el primer valiente que diga para usted qué significa la salvación. Levante la mano. Alguien que diga, hermano, la salvación para mí es esto, esto y esto y esto. O simple y sencillamente un pequeño término acerca de la salvación. ¿Alguien? Un ahorro, salvar dinero, salvar tiempo, X, un ahorro. Y hablando de la vida espiritual de Jesús, hablando de la salvación de nuestra alma, sería ahorrar una bendición, por decir algo así. Nuestro futuro, nuestra eternidad. Ok. Fíjense, hermano, vamos a aprender esto. Porque sería ahorrar para el futuro.
Ustedes saben que las bendiciones de Dios no son solamente aquí en la tierra, no son pasajeras, son eternas. Tienen consecuencias hoy de bendición y tendrán consecuencias en la vida eterna. Es decir, yo estoy acumulando en el banco del Señor. Hay un canto que cantaba Ricardo Sherato, que era acerca de si invierte sus valores en el banco cristiano del Señor, vas a recibir con creces, y un montón de cosas que decía el canto este. Entonces, la definición del hermano es ahorrar para el futuro, ahorrar bendiciones para el futuro. ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí? Salvación, por ejemplo, estás en una corte, eres acusado de algo, se da un veredicto, el juez da un veredicto y sales culpable, pero hay alguien, un abogado, que intercede, o alguien que paga, que se ofrece a pagar tu condena, y a causa de ello tú ya eres salvo de esa condena. Fíjense, la definición un poquito diferente. El diccionario define la salvación como lo que acaba de decir en ciertas palabras Pedro: la liberación de un, escucha esto, peligro, o la liberación de una culpa. Es lo que significa salvación, de una liberación de una amenaza inminente. Es decir, lo que decía Pedro: estoy en un juicio, merezco el castigo y el castigo no va a ser bueno, pero Él me salvó de ese castigo porque Él pagó un precio por mí. Tenemos la segunda definición de la salvación. Una tercera y continuamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Porque todas las preguntas van a ser correctas, hermano. Todas las preguntas van a ser correctas. Los teólogos, muchos teólogos han tratado de definir esa palabra y han buscado las palabras correctas como definirla. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes la palabra propiciación? ¿La han escuchado? ¿Saben qué significa propiciación? Se oye muy bonita. ¿Han escuchado la palabra expiación? También está ahí. La propiciación, ¿qué les dije? La expiación, la regeneración, la justificación. Todas esas son palabras que nos definen lo que es la salvación. Por ejemplo, la propiciación. La propiciación, el diccionario la define como una acción o un acto que una persona hace, escuche esto, para que otra persona reciba esa acción o ese acto con alegría y sea movido a misericordia. Déjenme barajeárselas un poquito. Hablando de Jesús. Jesús es nuestra propiciación. Jesús hizo una acción en favor nuestro que le agradó a Dios. Él le dijo al Señor: yo pago la culpa, yo pago el precio. Y se fue a la cruz del Calvario para pagar nuestro precio. Esa acción al Señor le agradó, y por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Dios fue movido a misericordia y a la piedad y me perdonó todos y tus pecados en esta vida que habíamos cometido. Eso es lo que quiere decir propiciación, una acción que hace alguien que le agradó a esa persona, que lo movió a la piedad y a la misericordia. Propiciación. ¿Entendemos ahora cómo funciona todo esto de la salvación, hermano? La expiación es la liberación de la culpa o nuestro pecado por el sacrificio de alguien. Esa es la expiación. La redención también que aplica ahí, la redención es solamente liberarnos de una culpa. Liberarnos de una culpa. Entonces todas esas palabras aplican, y los teólogos hicieron muy buen trabajo en poner estas definiciones en los diccionarios. La encontramos en la Biblia, esa palabra, porque define exactamente lo que es la salvación en nuestra vida. La otra pregunta obligatoria, hermanos, la otra pregunta obligatoria: ¿de qué tenemos que ser salvos? Porque vemos muchos que decimos: yo no le hago mal a nadie, yo no creo en Dios, pero no creo en el diablo, soy neutro, yo nunca le he ofendido a nadie, si veo a un pobre le doy dinero, si veo a que está necesitado lo ayudo. ¿De qué tengo que ser salvo? Soy el más bueno de la tierra, yo siempre trato de mantener la paz, no tengo nada que digan en contra mía, yo soy el vecino más bueno. La pregunta es: ¿de qué tengo que ser salvo?
¿Alguien puede decirme de qué tenemos que ser salvos? Hermano, Hermano. me metí aquí y dice que la religión, la salvación, es la protección del alma del pecado y sus consecuencias. Que abarca una protección de parte de Dios, hermano. ¿Sí? Google da muchas definiciones. Yo siempre me voy al pequeño Larus, al pequeñito. Ese nos da unas definiciones muy neutras. Porque en Google vamos a encontrar definiciones por cristianos, a lo mejor por otras personas, que definen más o menos lo que ellos piensan que abarca, que en cierta forma es correcto lo que estamos diciendo porque cabe dentro de las definiciones que estamos diciendo, pero el pequeño Larus es un diccionario muy neutro, no es ni mundano ni cristiano, es un diccionario neutro que nos va a decir las definiciones de las palabras, pero cabe exactamente eso que usted está diciendo en eso. Entonces, la pregunta es: ¿de qué tenemos que ser salvos? Es la pregunta. Usted no puede decir del pecado. ¿Qué es el pecado? Es otra. Entonces, todas esas cositas yo tengo que saberlas y entenderlas. Porque pues si no tengo de qué ser salvo, ¿para qué me entrego al Señor? Pues estoy a estar metido en la iglesia nada más como, pues tampoco. Entonces, ¿de qué tengo que ser salvo? ¿O por qué tengo que ser salvo? ¿Por qué se enfoca tanto en la salvación? ¿Por qué Jesús tuvo que morir por mí en la cruz del Calvario? Si yo no necesitaba nada, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué el sacrificio en la cruz del Calvario? Hay mucha gente que dice: yo no tuve la culpa. Sí, Eso es pecado. eso es pecado porque no cree. ¿Mande? Eso es pecado legal. Exacto. Sí, hermano, y a lo que me refiero es que hay gente que no entiende eso. ¿Me entiendes? Tiene su postura y no lo vas a sacar de ahí. Pero, ¿de qué tenemos que ser salvos? Capítulo 5, verso 8 y verso 9 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Es una escritura muy bonita, muy bonita, especialmente el verso 8. Y ahorita vamos a definir qué es lo que quiere decir la palabra pecado, ¿sí? Pero para entender eso, déjenme leerles el versículo 8 del capítulo 5, que dice: mas Dios muestra su amor, Romanos capítulo 5, verso 8 y el verso 9, en que siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego dice el verso 9: mucho mucho más estando justificados por su sangre, seremos salvos ¿de qué dice ahí? De la ira. De la ira. Hay que ser salvos de eso, de la ira. ¿Pero por qué la ira de Dios? Hermanos, se van a hacer muchas preguntas aquí. Pero necesitamos, lo que yo quiero es que nosotros entendamos todo esto. Y creo que no vamos a avanzar mucho en esta pieza, pero no corremos con prisa. No corremos con prisa, tenemos todo el año. Entonces, ¿de qué tenemos que ser salvos? Bueno, de la ira. ¿Okay? ¿Por qué menciona en que siendo aún pecadores? ¿Qué es la palabra pecado? ¿Qué encierra la palabra pecado? Ese es otro. Pecado, estamos hablando de separación con Dios. Ser salvos de la ira, en el principio, cuando el hombre y la mujer cayeron o desobedecieron a Dios, fueron separados de Dios porque el pecado no es compatible con la santidad de Dios, entonces fueron separados. En Apocalipsis habla de la condenación para el diablo y sus ángeles y todos aquellos que no creyeron en el Señor. Hay una condenación eterna, o sea, una separación eterna de Dios, y somos salvos, y hay un castigo, la ira de Dios contra el pecado o el pecador. Pero siendo salvos es a través de alguien que nos habla en el libro de Génesis y en el libro del Éxodo de todos los sacrificios de derramamiento de sangre, y que por medio de ese derramamiento de sangre se habla de aquel que vendría un día a pagar el precio por nuestros pecados y liberarnos de la condenación, y por medio de eso ser salvos. ¿Lo grabaron? Okay. Miren. Okay. La historia que Pedro acaba de dar, usted se va a transportar hasta allá, hasta el huerto del Edén. Okay. Pero todavía estoy con la preguntita: ¿qué quiere decir la palabra pecado? Él habla que no es compatible con la santidad de Dios. Esa palabrita pecado, que es la que nos condena, ¿qué significa la palabra pecado? Y por eso les digo que él nos transportó hasta el Génesis,
Cuando el Señor en Génesis capítulo 2, verso 7, después de haber acordado en el capítulo 1, verso 26 de Génesis, de hacer al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, el capítulo 2, verso 7 dice que Él toma polvo de la tierra y forma al hombre y le sopla hálito de vida, y el hombre viene a ser un alma viviente. Una vez que el hombre, en el capítulo 2, cobra esa vida, el Señor lo planta en el huerto del Edén. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace Dios o qué le dice Dios al hombre? ¿Qué es lo que hace? Le da unas instruccioncitas por ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Adán? Desobedeció. Al momento, ¿vale? Infringió la ley. Quebrantó la ley de Dios, es lo que quiere decir la palabra pecado. El momento que Adán desobedece, se forma la palabrita pecado. Quebrantó la ley de Dios. De eso es lo que nosotros tenemos que ser salvos, porque somos tan desobedientes. Dios nos dejó, levante su Biblia para arriba los que la trajeron. El Señor nos dejó bien pautas marcadas ahí. Pero, como dice el capítulo 30 de Deuteronomio, el Señor dice, no sé si el verso 17, por ahí está, verso 15, 17, por ahí está. Dice, yo he puesto delante de ustedes el bien y el mal, la bendición y la maldición. Más adelantito dice, yo he puesto delante de ustedes la muerte y la vida. Y el consejo de Dios, escogen la vida para que vivan, hombre. Ese es el consejo de Dios. Pero nosotros decidimos qué decisión vamos a tomar, concerniente a la ley que Dios nos dejó a nosotros. ¿Qué se oye? Concerniente a la ley, nosotros tomamos la decisión. Nosotros decidimos si obedecemos o no obedecemos al mandato que Dios nos dio. Esa es una decisión muy personal. Entonces, toda la vida, hermanos, sin conocer a Jesús, estuvimos quebrantando la ley. El capítulo 59, verso 2 del libro del profeta Isaías, usted vaya ahí, usted se va a encontrar qué es lo que hace el pecado en mi vida. ¿Por qué mis oraciones no son contestadas? ¿Por qué las peticiones que yo le hago a Dios a veces no llegan? Y un montón de cosas, hermanos, que nos privan las bendiciones de Dios. Capítulo 59, verso 2. En cada pecadito que nosotros cometemos es un ladrillo o es un bloque que vamos levantando y vamos levantando y vamos levantando y vamos levantando y vamos levantando hasta que se oculta la persona que está de aquel lado de nosotros. Y ya no podemos comunicarnos de la manera que lo hacíamos, de una manera más clara, ya no podemos escuchar de una manera clara porque hay algo que nos estorba. Y es lo que dice Isaías 59:2, pues nuestros pecados hacen una división entre Dios y nosotros y ocultan el rostro de Dios para no ¿qué? Para no oír, para no escuchar. Mientras que Salmo 34:15, 34:17 y 2 de Crónicas 7:15 dice que Dios es un Dios que sabe escuchar, que le gusta escucharnos, pero el pecado que nosotros hacemos nos impide que eso haga. Que Dios ya no esté ahí como debiera de estar, porque el pecado, quebrantando esa ley de Dios, hace algo que nos divide de parte de Dios. Pedro decía, nos divide, nos aleja, no es compatible con la obediencia. Por eso tenemos que ser salvos de eso, de nuestras propias decisiones que tomamos. Tenemos un manual tan excelente. Miren, hermanos, la vez pasada yo les encargué una tarea, no sé si se acuerdan. El capítulo 28 de Deuteronomio. Y la tarea era del 1 al 14 y del 15 en delante. Usted va a encontrar en ese capítulo 28 las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. ¿Sí? Usted lo va a encontrar ahí. Ahora, son más las consecuencias por la desobediencia. Pero mucha gente opta por irse por ese lado. Por la conveniencia, porque es más fácil hacerlo, lo que usted quiera. Porque las bendiciones de Dios, hermanos, tienen sus condiciones. Las bendiciones de Dios tienen condiciones. Algo que nosotros tenemos que hacer. Vivir en santidad, buscar su rostro, escudriñar las Escrituras, ponerlas en práctica, hacer bien a los demás. Son sacrificios que tienen que hacerse, tienen condiciones, hermano. Como cristianos tienen condiciones. Entonces, esa parte o esa pieza que protege nuestra cabeza nos asegura que nosotros tenemos una salvación comprada por sangre en la cruz del Calvario, que nos rescató de lo que hemos estado diciendo, del pecado, de lo que hacíamos, de lo que estábamos acostumbrados a hacer por nuestra naturaleza pecaminosa.
La gente dice, yo no pedí nacer, yo soy pecador porque pues, y es más, yo ni pedí ser pecador tampoco, así nací. Sí, pero Dios proveyó una salida para nosotros inmediatamente, hermano, que podemos tomarla. Nosotros decidimos si queremos quedarnos en la miseria o queremos ser mejores, vivir mejor en esta vida, o si queremos vida eterna o queremos perdición eterna. Nosotros decidimos, hermano. Él es tan fiel y tan lindo que proveyó todas las herramientas para que nosotros pudiésemos tener una vida eterna con Él. Pero siempre Él ha dejado la decisión a usted y a mí. Esta yelmo de la salvación, hermano, nos protege de esas dudas. Mientras usted esté seguro de que tiene vida eterna en Cristo Jesús, usted va a estar bien. Usted va a estar bien. Textos muy conocidos como San Juan capítulo 3, versos 16 y verso 17. San Juan capítulo 1, versos 10, 11 y 12. Usted va a encontrar todo eso, algo bien interesante ahí. Son versículos, Romanos 5, 8, lo acabamos de leer, que nos aseguran que el Señor, por amor a nosotros, dio su vida. Segunda de Corintios 8, 9. Dice, porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Dice que Jesucristo, hermano, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo de su gloria, de su deidad, y se hizo semejante a nosotros. Y estando en esa condición de siervo, dice que se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz. O sea, ese es un amor incomprensible, hermano. Nadie jamás pudiese habernos amado como Él lo amó. Dejar todo lo que tenía. ¿Cuántos de nosotros podemos dejar lo que tenemos por alguien que está viviendo abajo de los puentes? No lo vamos a hacer, hermano. No estamos dispuestos a sacrificar lo que tenemos por alguien. Él sacrificó todo lo que tenía, aún su propia deidad, por puro amor a nosotros. Viene a mi mente un canto que se cantaba, un canto cristiano, que decía, Dios por la luna o por el sol o por las estrellas nunca ha llorado, pero por el hombre que Él formó fue traspasado su corazón. No sé si se acuerda usted, hermana, de ese canto. No es del 84, no es del 80 y tantos, ya es de la fecha de nosotros, ya es de la fecha de nosotros. Pero ese tan grande el amor de Dios hacia nosotros, y el verso 16 del capítulo 3 del Evangelio según San Juan, dice que es una manera incomprensible, de esa manera Dios nos amó, hermano. Por eso no podemos dudar de la salvación, y es bien importante esa pieza en nuestra cabeza. El estar seguro de lo que Dios hizo por nosotros. Capítulo 10, verso 26, 27, 28 y 29 del libro de los Hebreos. Mire, hermano, aquí está esto. Usted sabe que hemos hablado y hemos hecho la pregunta de que ¿quién aquí es pecador? Muchos no levantaron la mano, muchos sí, muchos no pecan. Pues mis felicitaciones para usted. Pero la pregunta es que todos pecamos, ¿cierto? Romanos 3:10 dice que no hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien no peque. Todos vamos a pecar, todos somos pecadores. Y preguntamos la vez pasada, ¿qué le pasa a los pecadores? ¿Qué le pasa a los pecadores? Pues merecemos un castigo. Romanos 3:23 dice que no podemos entrar al reino de los cielos si somos pecadores. Entonces, ¿cómo está la cuestión? También lo hemos dicho, que el problema no es el pecado, es la práctica que hacemos del pecado. ¿Se recuerdan de eso? 1 Juan 3:8 y 1 Juan 5:18. Ahí nos dice que el que practica el pecado es del diablo, no el que peca. Eso ya lo hemos hablado. ¿Se recuerdan de eso o no se recuerdan? Sí. Okay. 1 Juan 5:18 dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero vamos a pecar. Porque 1 Juan capítulo 1 verso 9 dice que si alguno ha pecado, pues que le pidamos perdón a Dios. 1 Juan 2:1, si alguno peca, pues que le pidamos al abogado que se llama Cristo Jesús. Entonces, la práctica del pecado es el problema. Ese es el problema, la práctica del pecado. Y ese verso 26 del capítulo 10 del libro de los Hebreos dice que si pecáramos voluntariamente, ¿qué dice ahí?
Si pecáramos voluntariamente, ya no queda ¿qué? Más sacrificio por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio, hermano. Cuando pecamos voluntariamente después de haber conocido la verdad. Entonces ya usted figúrese si se pierde o no se pierde, es cuestión que se lo voy a dejar a usted. Yo no me voy a meter en este problema. Porque los que dicen que no se pierde citan Juan capítulo 10, verso 9 o verso 27 y 28, 10, 27 y 28, que el que está en la mano de Dios nadie lo va a arrebatar de su mano. ¿Ok? Pero acuérdese que yo puedo estar aquí y yo le digo, Señor, yo me quiero bajar, ya no quiero estar aquí. Entonces son dos cosas que la gente va a decidir, pero es cuestión de usted. Pero Hebreos 10:26 dice que si pecaremos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. El capítulo 10, versos 38 y 39 de ese capítulo 10, dice que el justo va a vivir por fe. Escuche esto. Mas el justo vivirá por fe. Pero si retrocediere, si me vuelve la espalda, si me abandonas, si no valorizas lo que hice por ti, si ya no continúas el camino, si ya no terminas la carrera, como dice 2 de Timoteo 4, versos 7 y 8, si haces eso, no va a agradar a mi alma, dice el Señor. No va a agradar mi alma. Entonces, vamos a volver al capítulo 2, verso 3. Y dice que no podemos descuidar una salvación tan grande. Entonces, esa coraza o esa pieza de nuestra armadura es tan importante, es el yelmo, es tan importante porque no podemos dudar de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Vamos a tratar de terminar con la última. Ay, pero no me va a alcanzar. ¿A cuánto les da hambre a las 11:30? Yo hasta las 12, hermano. A las 11. No le digo porque se van a aguantar, porque vamos a estar un rato aquí. La última pieza de la armadura es bien importante, hermano. Y aquí fallamos todos. Ustedes saben que para todos se necesita práctica. Las personas que se enlistan para la guerra necesitan práctica, entrenamiento, ejercicio, conocedores de las tácticas, saber usar bien las armas, saberlas preparar, saber tirar, saber apuntar. Se necesita práctica y conocer la arma de ataque que tú tienes en tus manos. ¿Sí? Necesitamos hacerlo. No podemos mandar a un pelapapas a que vaya al frente de un pelotón para que pelee, porque no está acostumbrado a agarrar una arma, está acostumbrado a pelar papas. Entonces, en este ambiente de la guerra espiritual es algo que muchos de nosotros hemos fallado, hermano, y seguimos fallando. Porque tomamos la escritura o esta arma de la manera equivocada. Hay quienes usan una pistola para clavar clavos, y una pistola no es para clavar clavos. Todo tiene una definición o una, como le dijera, una función específica para las cosas. Y la última pieza de la armadura es bien importante. Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única arma de ataque que usted va a encontrar en toda la armadura. Todas las demás son defensas. Pero la única arma de ataque que usted va a encontrar es la Escritura. Ustedes se recuerdan el capítulo 4 de Mateo, el capítulo 4 de Lucas, versos 1 al 11 y versos 1 al 12. ¿Ustedes se recuerdan de eso? Déjenme refrescar la memoria. Habla de la tentación de Jesús. ¿Sí? Jesús fue llevado al Espíritu por el desierto y después de haber venido 40 días y 40 noches, vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: es cierto, yo me acuerdo de los panes que tengo en la casa, ahorita voy a comer pan. ¿Eso fue lo que le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Escrito está. No, yo soy Jesús, me vas a hacer caso. Escrito está. Mire, hermano, cuando citamos la Escritura en cualquier tipo de circunstancias, hermano, usted no sabe el arma que usted está utilizando. Es un arma poderosísima. Gloria. Hebreos capítulo 4, verso 13,
12 y 13. Más bien el 12. La palabra que usted tiene en sus manos está viva. Es eficaz, es decir, funciona para todo. Es cortante, es decir, tiene un poder que deshace todo tipo de argumentos. Penetra, hermanos, llega hasta lo más profundo de los huesos, del corazón, de los sentimientos, hace cuántas cosas. Y es una palabra que discierne, que sabe, que conoce, que nos hace sentir, que nos hace vernos a nosotros mismos desde adentro hacia afuera. Segundo, es un arma que nos defiende contra los ataques del enemigo, porque en ella encontramos la grande verdad de Dios. Juan capítulo 17, verso 17, dice que la palabra que usted tiene en sus manos es una grande verdad, hermano. Ahí no va a encontrar ningún tipo de mentiras. Todo lo que Dios dijo, dice Números 23, 19, todo lo que Dios escribe ahí lo va a hacer y lo va a cumplir al pie de la letra. Necesitamos conocer lo que tenemos en nuestras manos. Todas las promesas que tenemos son para nosotros. Si el enemigo me dice que yo no valgo un centavo, yo valgo la sangre del Cordero. Él pagó el precio por mí, la cruz del Calvario, San Juan capítulo 3, verso 16. Y Satanás no tiene otra cosa más que hacerse para atrás, porque estoy luchando con la verdad de la palabra, hermano. Y muy pocos de nosotros no hacemos eso cuando oramos. El citar las escrituras es de suma importancia, hermano. Es la única arma de ataque que tenemos. Es la única arma de ataque que tenemos. El consejo escritural de nuestro Señor Jesucristo, San Juan 5:39. El apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, capítulo 3, verso 16 de Colosenses. El salmista en el Salmo 119, verso 11. El mandato, el consejo es que la palabra more en abundancia en nuestros corazones, hermano. Tenemos que traerla, tenemos que atesorarla, tenemos que guardarla para que después del corazón salga a la mente y la hablemos por la boca, hermano. Si una vez que sale por la boca, un cristiano que cree la palabra, hermanos, es un arma tan poderosísima que el enemigo no tiene otra cosa más que obedecer y retroceder. Pero no sabemos pelear porque no conocemos la escritura. No conocemos la escritura. Y si la conocemos, la usamos para nuestro propio beneficio. Y lo que es peor, cuando la conocemos es para que el hermanito cuando cayó, ¡pum!, dale con la Biblia. No, el Señor dice que te vas a ir al infierno porque es un pecador, que es esto, que es el otro. La usamos por los métodos equivocados o por las razones equivocadas. La Biblia no es para condenarnos unos a otros, hermano. Es para conocer nuestros derechos en el Señor, para conocer nuestras promesas en el Señor y para pelear en contra de todas las amenazas del enemigo. Tenemos la escritura, ¿no? Segunda de Pedro 1:19 y 20. Y creo que hasta el 21. No sé si era el 21, pero segunda de Pedro 1:19 sí vamos a estar bien. Es un consejo bien hermoso ese, hermano. Es un consejo lindísimo ese. Lo que usted tiene en sus manos es una palabra profética bien segura, ¿no? Pero el consejo dice, haces bien al estar atento, haces bien en el abrirla, haces bien en el conocerla, haces bien en practicarla, haces bien todo eso. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien al estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones. Y luego sigue diciendo las razones. ¿Se acuerda de 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El verso 17, a fin de que todo hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Pues ese texto del verso 19 en delante dice que la palabra del Señor no es de interpretación privada. Dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos una palabra lindísima, profética, que nos defiende, hermano. Capítulo 54, verso 17, libro del profeta Isaías. Usted ve conmigo ahí. Y por eso cuando Salomón le dice a su hijo, a Salomón, pues sí, Salomón fue Salomón, en el capítulo 3 de Proverbios, pero ahorita vamos ahí. 54, 17.
Todos los ataques del enemigo, todas las tácticas que pueda usar, todas las armas que él pueda usar, ninguna de ellas va a prosperar en contra de nosotros, hermano. Ninguna puede prosperar si nosotros nos ponemos bien cada pieza de la armadura. Y ninguna de esas armas va a prosperar si sabemos usar bien la palabra del Señor. Porque ella va a derribar todos los argumentos que se levanten, todas las mentiras del diablo, todo lo que venga en contra tuya, la palabra las derriba. Pero tenemos que saber utilizar la palabra. Tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que esforzarnos. La práctica cansa, el ejercicio fatiga, sí. Pero al final de cuentas, cuando ya vas venciendo eso, el cuerpo se rehabilita, el cuerpo se vivifica, las manos se adiestran, todo, hermanos, obra para nuestro beneficio y nuestra bendición, hermano. Hay que hacer el sacrificio. Un joven de aquí de la iglesia, hijo de una hermana que está sentada aquí, que trae una chaleco de mezclilla, no voy a decir el nombre, mi hermano trae una camisa de rayas, está sentada en la segunda banca de la segunda fila. Me dijo, hermano, yo quiero, en cierta forma quiero tener mucha escritura en mi mente y en mi corazón para poder expresarme de una manera más confiada, segura. Y empezó memorizándose los libros de la Biblia con sus divisiones y lo logró. Digo, mi hijo, vas por buen camino. El sacrificio sí, pero vale la pena. Vale la pena, ¿no? Entonces, entre más escritura usted conozca, usted va a estar más preparado. Entre más escritura usted practique, usted va a estar bien preparado. Entonces, la espada del Espíritu es bien importante, hermanos, en nuestra vida. Conocer la escritura es bien importante en nuestra vida. Creerla es bien importante en nuestra vida, hermano. La espada del Espíritu hay que saberla utilizar. Guardarla en el corazón, ponerla en práctica, saber sus funciones. Y vamos a ser unos guerreros adiestrados en la batalla que estamos enfrentando, que no se va a terminar hasta que el Señor nos llame a su presencia o hasta que Él venga por su iglesia. Entonces, terminamos lo que es la puerta de los caballos el día de hoy. El próximo domingo vamos a iniciar con la puerta de oriental. Esa está bien interesante, hermano. La puerta oriental está bien interesante. Y después de esa vamos a empezar a terminar con la puerta del juicio. Pero todos estos tipos de cosas, hermano, nos van a hacer un beneficio personal. Entonces, nada de lo que está escrito es una casualidad. Todo lo estamos viendo el día de hoy, lo importante que es cada una de esas piezas, de esas puertas restauradas y la restauración del templo que tenemos en nosotros. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario que puedan hacer por ahí? ¿Nadie? ¿O algo? ¿Cuáles son las dos puertas que ya no existen, hermano? Habla de la puerta de Efraín, una de ellas en el libro de Nehemías capítulo 3. Ahora en la puerta de Efraín, que supuestamente están dentro, pero la que ahorita está cerrada es la puerta oriental. Esa puerta oriental, bueno, hermana, me voy a quitar la clase el próximo domingo. Mire, el próximo domingo vamos a estar en el mismo canal. No puede fallar. No pueden fallar. Vamos a hablar de la puerta oriental porque está bien interesante. Está bien interesante. ¿Por qué continúa cerrada el día de hoy? Se lo vamos a decir. Pero es bien importante esa puerta. ¿Por qué la cerraron? También se lo vamos a decir. Lo que venga es el próximo domingo. No ponga tamales para que usted no esté pensando en los tamales. No ponga frijoles para que no esté pensando en los frijoles. Véngase con la mente bien abierta y nos vamos a pasar un buen tiempo y vamos a aprender el próximo domingo. Póngase de pie. Hermanos, es una responsabilidad muy personal. Todo lo que hemos estado hablando y enseñando cae dentro de la responsabilidad personal de cada una de las personas que estamos aquí. A veces no podemos estar por cuestiones de trabajo, se entiende todo eso. Pero eso no nos quita la responsabilidad de escudriñar las Escrituras y de prepararnos bien. De vivir una vida en santidad. De vivir una vida que le agrada al Señor. Y el momento que caigamos, levántese, hermano, no se quede abajo. El momento que pequemos, vayamos delante de Dios, Señor, ¿sabes qué? La regué, perdóname. Señor es fiel y justo para perdonarnos, dice 1 Juan 1:9. Entonces no se quede abajo, no permita que el enemigo tome una ventaja en contra de usted y le empiece a decir cosas. Entre más guardemos el pecado, más ventaja tiene el enemigo para estarnos pisoteando.
Proverbios capítulo 28, verso 13 dice estas palabras: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia. Entonces no le demos oportunidad al diablo de nada, hermano. No le demos oportunidad. Padre, en esta mañana queremos darte gracias. Te doy gracias por la pequeña iglesia que aquí nos reunimos, Señor. Gracias. En pequeña parte de tu cuerpo que aquí nos reunimos. Sí, Señor. Te ruego que los bendigas, que los guardes, que los defiendas, Padre mío, y que esta palabra haya caído en el corazón y dé fruto, mi Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Te ruego que los guardes y que la fresca unción de tu Espíritu Santo siempre esté con ellos. Ayúdanos, mi Señor, y ayúdanos, mi Señor, a poder adiestrarnos en la palabra, a poder manejar las armas que necesitamos, a saber ponernos cada pieza de la armadura que es tan importante en esta batalla en la que estamos enfrascados, mi Señor. Padre, te damos gracias por no dejarnos huérfanos, te damos gracias por no dejarnos desprotegidos. Has provisto tantas cosas para nosotros, mi Señor, para poder caminar en victoria. Te damos gracias porque podemos, mi Señor, vencer. Podemos salir adelante, podemos tener victoria en tu nombre, en el precioso nombre de Jesús. Te ruego que bendigas a la iglesia, mi Señor, que aquí se reúne, y en la iglesia que has comprado con tu sangre en toda la tierra. Muchos de mis hermanos que están fuera, bendícelos, que tu bendición los alcance ahí donde están, mi Señor, y permítele regresar con bendición para que juntos podamos, mi Señor, adorarte y escuchar tu palabra en el nombre de Jesús.